La Diputación de Zaragoza ha puesto en marcha un ciclo de encuentros con escritores aragoneses que llegará a 60 bibliotecas municipales de la provincia. Hasta el próximo 10 de diciembre, 10 autores y 10 autoras de distintos géneros participarán en 3 coloquios, cada uno sobre sus últimas obras. Y siguiendo con los criterios que tenemos establecido, pues en cada una de las campañas incluíamos siempre narración, poesía o ensayo, libros de viajes, algún autor en aragonés, cuentos o en general buscando pues prácticamente pues todos los géneros literarios, dando esa variedad. Con esta iniciativa la Diputación de Zaragoza acerca la cultura y la escritura a los municipios y fomenta la interacción entre escritor y lector. Para mí es doblemente enriquecedor este encuentro, por lo que os digo, porque este pacto ficcional que se establece entre escritor y lector creo que aún es más importante en el género de la novela negra. Ver cómo del mismo texto, de las mismas palabras, cada uno sacamos nuestras propias conclusiones, leemos cosas diferentes y a mí como psicóloga además, bueno, pues es algo que me gusta mucho, ver qué conclusiones han sacado ellos de las palabras que yo he escrito. Antes de los coloquios, la Diputación envía un lote de libros a las bibliotecas para facilitar que los asistentes hayan leído el libro del que se va a hablar. Tengo ya experiencia de haber participado en una ocasión anterior en este ciclo y ya he comenzado, porque la semana pasada estuve en una biblioteca en Morata de Jalón y debo decir que es muy satisfactoria la experiencia. Vamos a bibliotecas donde conocemos a bibliotecarios y a bibliotecarias que me parecen excelentes profesionales. Nos encontramos con el entusiasmo a flor de piel y contactamos con esos lectores. El ciclo cuenta con un presupuesto de 23.000 euros.